¿Qué tal, pequeñines? Os presento un nuevo tutorial para explicaros cómo se realiza la clasificación de una aplicación afín. Y en el caso de que sea isometría, especificar qué caso es. Lo primero que tenemos que hacer siempre es calcular la expresión matricial de la isometría o de la aplicación afín. En nuestro caso, nos han dado el enunciado la matriz del apartado A por bloques. Recordemos que si trabajamos con bloques, tenemos que poner 1, X, Y, Z, todas ellas con primas en la primera columna, y después pondríamos directamente la matriz que nos han dado en el enunciado. Y si trabajamos sin bloques, simplemente tendremos que descomponer de la matriz que nos han dado la columna de términos independientes, que son los tres numeritos 1, 1 y 2, que están debajo del primer 1 de la matriz, de la posición a sub 1, 1, y luego debajo de la fila de ceros nos quedaría la expresión 0, 0, menos 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0. Como al principio esto puede resultar algo lioso, en ocasiones los profesores indican sobre la matriz de bloques, que es la que tenemos en la parte superior, unas rayitas horizontales y verticales como para dar a entender que han unido la expresión matricial de abajo. Una vez que tenemos calculada la expresión matricial, bien por bloques o bien sin bloques, el siguiente paso es comprobar si F es isometría. Para comprobar si F es isometría, tenemos aquí una captura del libro donde nos indica que para que una transformación sea isometría, se tiene que verificar que la matriz transpuesta coincida con la inversa. En la práctica, para evitar hacer inversas y transpuestas, resulta bastante más cómodo multiplicar bien A por A transpuesta o A transpuesta por A y comprobar si eso da la identidad, ya que por propiedades de las matrices de bachillerato, si una matriz multiplicada por otra da la identidad, implica que esa es la inversa de la anterior. En nuestro caso, ya trabajamos directamente con la comprobación práctica y lo que vamos a hacer es multiplicar nuestras matrices para ver si da la identidad. En nuestro caso, tenemos la matriz de 3 por 3 perfectamente definida en la parte inferior en la expresión que no está por bloques. Tened cuidado los que trabajéis por bloques porque la matriz no es la de 4 por 4. Aquí colocamos la transpuesta de la matriz que tenemos y pasamos a multiplicar todos los términos a ver si nos da la identidad. Y tras hacer todas las operaciones, podemos comprobar que el producto de nuestra A por la A transpuesta da efectivamente la matriz identidad. Por tanto, podemos deducir que la transformación F que nos han dado es una isometría, también conocida como transformación ortogonal. Como siguiente paso en la clasificación vamos a comprobar si el determinante es 1 o menos 1, ya que en el caso de una isometría, si el determinante es 1 es directa y si el determinante es menos 1 es inversa o no directa o indirecta. En nuestro caso tenemos que el determinante de la matriz A es igual a 1. Por tanto, tenemos una isometría directa. Aunque sabiendo que es una isometría directa, descartamos ya todos los casos de isometrías indirectas, sigue aún quedando demasiado amplio el abanico de posibilidades que tenemos. Entonces es más eficaz que calculemos los autovalores. Los autovalores nos van a definir directamente qué tipo o qué modelo de transformación es. Los autovalores, que ya vimos durante todo el primer parcial,
consiste simplemente en restar lambda en la diagonal principal. En nuestro caso nos queda menos lambda, 0 y menos 1, 0, 1 menos lambda y 0, y 1, 0 y menos lambda. El determinante lo podemos hacer por distintos motivos que hemos visto en bachillerato, pues generalmente los más famosos son las reglas de Sarrus, o hacer adjuntos como si fuera una matriz de orden superior. Resolviendo el determinante podemos apreciar que nos queda 1 menos lambda, que multiplica lambda al cuadrado más 1. Como tenemos el determinante factorizado, la ecuación característica, podemos igualar cada término por separado a 0 y del primer factor obtenemos que lambda 1 es igual a 1 y del segundo factor obtenemos que lambda 2 y lambda 3 pertenecen a los números complejos o imaginarios, ya que nos sale la raíz de menos 1. En la página número 42 del libro de isometrías podemos ver que haciendo el determinante nos quedaba demasiado abiertas las posibilidades de las isometrías directas, ya que tenemos 4 casos, 2 de ellos que se pueden desglosar en con y sin deslizamiento. En cambio, con el método de los autovalores podemos apreciar que si los autovalores son 1 y 2 complejos, solo existe una opción, y es que f sea un giro alrededor de una recta con amplitud alfa distinto de 0, pudiendo tener o no desplazamiento. Esto nos hace estar en una de las siguientes situaciones. La primera, que no tengamos deslizamiento, es decir, que sea un giro puro alrededor de una recta, y en ese caso aparecerá un sistema compatible indeterminado como puntos fijos, que serán precisamente los puntos de la recta. O también puede aparecer una simetría con deslizamiento, y ese deslizamiento será siempre paralelo al eje de simetría, produciendo un sistema incompatible, ya que no existen puntos fijos. El último caso también se conoce con el nombre de movimiento helicoidal. Por tanto, la única forma de distinguir si estamos en un movimiento con o sin deslizamiento es calculando los puntos fijos, recordando que P es un punto fijo si y solo si f de P es igual a P. Para eso cogemos la expresión matricial e igualamos las x y z del espacio inicial a las x y z del espacio final, intentando localizar puntos que se transformen en sí mismos. En nuestro caso obtenemos este sistema de puntos fijos y lo que tenemos que hacer es prepararlo para poderlo resolver. Y ponemos que la x más la z es igual a 1, que es la primera ecuación. La segunda nos queda 0 igual a 1 y la tercera nos queda x menos z igual a menos 2. Nos podemos dar cuenta claramente que la segunda ecuación es totalmente incompatible y entonces al encontrarnos con un sistema incompatible sabemos que estamos en un giro alrededor de una recta compuesto con un deslizamiento paralelo al eje de simetría, que algunas personas también lo conocen como simetría o giro deslizante. Simetría si el ángulo fuera 180 grados y si no, pues giro con deslizamiento o giro deslizante. En el caso de haber estado en un giro sin deslizamiento, existiría una recta de puntos fijos que hubiéramos obtenido en el apartado siguiente, el que hemos hecho un poco más a la derecha, y esa directamente sería la recta de giro y con eso habríamos terminado. Pero, como estamos en el caso de giro con deslizamiento, tenemos que localizar el eje de giro y el vector de deslizamiento. En este caso no hay puntos fijos, pero hay una recta invariante. La recta invariante es la recta que no necesariamente está formada por puntos fijos, pero no varía al ser transformada, ya que por el giro no cambia
y por el deslizamiento queda en el mismo sitio que estaba. Entonces el objetivo es buscar esa recta invariante, ya que la recta invariante será la recta del eje de giro. El concepto de recta invariante sería el siguiente. Estamos intentando buscar una recta R que, aunque no está formada por puntos fijos, sabemos que si cogiésemos un punto P que estuviese sobre la recta, por ejemplo, de componentes X y Z genéricas, debido al giro no gira, pero debido al deslizamiento se desplaza sobre la recta a una posición un poquito más adelante. Esto implica que los puntos no son fijos, pero el subespacio quedará invariante. El nuevo punto será el transformado de P, es decir, el X' y Z' o P'. Y el vector que he dibujado en verde será el vector de desplazamiento, que tiene que ser paralelo a la propia recta. Por la teoría del primer parcial, si calculamos el subespacio propio asociado al autovalor lambda1, lo que obtendremos es un autovector que se transforma en sí mismo. Calcularíamos lo que es la operación matemática A menos lambda1 por la identidad multiplicado por X y Z igualado a 0, 0, 0. Esto realmente no lo hemos hecho en clase nunca, porque en clase hemos hecho un montón de problemas de simetrías con respecto a planos, rectas, homotecias, pero siempre nos habían salido hasta ahora compatibles. Este subespacio que estoy calculando, que aunque yo no soy muy partidario, reconozco que algunas personas lo conocen con el nombre del kerr de F menos lambda1 por I, ya que se parece a lo que hacíamos en el primer parcial, que eran vectores que al ser multiplicados por la matriz daban 0, 0, 0. En nuestro caso, como nuestra matriz la tenemos definida al principio, la operación A menos lambda1 por la identidad consiste en restar 1 en la diagonal principal y nos quedará menos 1, 0, menos 1, 0, 0, 0 y 1, 0 y menos 1. Y todo esto multiplicado por X y Z. E igualado a 0, 0, 0. Esta es la condición que cumplen los vectores que se transforman en sí mismos. Y en nuestro caso, multiplicando la primera ecuación, tendremos que nos sale menos X menos Z igual a 0. La segunda, 0 igual a 0, que ahora ya no es incompatible, simplemente no aporta información, y la última, X menos Z igual a 0. No es necesario, pero si cambiamos de signo a la primera ecuación, nos queda X más Z igual a 0, y la segunda desaparece, y la tercera es X menos Z igual a 0, que son las dos condiciones que tiene que cumplir el subespacio invariante asociado al 1, es decir, al de la recta. Por otro lado, y viendo el dibujo, podemos apreciar que el vector director del desplazamiento, que además también es el vector director de la recta, se obtiene haciendo un vector que va desde P hasta P'. Es decir, cabeza menos cola, restando, podemos obtener el vector siguiente, que será X' menos X, Y' menos y Z' menos Z. Si sustituimos X' por el dato que nos dan en el enunciado, que es 1 menos Z, luego sustituimos la Y' por el enunciado, que es 1 más Y, y la Z' por lo que nos dan en el enunciado, que es 2 más X, de esta forma
obtendremos las componentes del vector director de la recta, que también es el vector de desplazamiento. Y tenemos que forzar a que este vector cumpla las ecuaciones cartesianas que nos han salido aquí abajo. Como la primera ecuación es x más z igual a 0, esta componente está haciendo de x y esta componente está haciendo de z. Si sumamos estas componentes, la x más la z, obtendremos en nuestro caso 1 más 2, 3, menos z menos z, menos 2z, y menos x más x se anula y queda igual a 0. Y la otra ecuación que se tiene que cumplir es x menos z igual a 0. En este caso lo que haríamos sería restar la componente x de la componente z, obteniendo que 1 menos 2 es menos 1, menos z menos menos z se anula y menos x son menos 2x. Y estas dos ecuaciones serían las ecuaciones de dos planos que definen la recta R invariante y que por tanto es la recta de giro o de simetría a la espera de conocer el ángulo. Y por último, para calcular el ángulo de giro, podemos irnos al libro y irnos al apartado de giro o rotación de amplitud alfa alrededor de una recta que sea paralela a uno de los ejes coordenados o uno de los ejes coordenados. Sabiendo en nuestro caso que es un giro y comparando con la matriz de giro alrededor del eje OI, tenemos que coseno de alfa 0 y menos seno de alfa 0, 1, 0 y seno de alfa 0 y coseno de alfa es totalmente comparable con la matriz que nos han dado en el enunciado, que era por filas 0, 0, menos 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0. Por tanto, tal y como tenemos en la parte superior, podemos apreciar que existe un 1 en la parte central, formado después por una fila y columna de ceros, y en nuestro caso tenemos ese mismo 1 en el centro con la fila y columna de ceros. Por tanto, los numeritos que tenemos fuera en las esquinas de la matriz tienen que ser necesariamente el coseno y el seno del ángulo. En nuestro caso nos queda que coseno de alfa es igual a 0 y que seno de alfa es igual a 1, pudiendo deducir que el ángulo girado es alfa igual a pi medios, es decir, 90 grados. Ya solo nos falta calcular el vector de desplazamiento o deslizamiento. Para ello cogeremos un punto P cualquiera que pertenezca a nuestra recta de giro, ya que ese punto no girará, solo deslizará. Tenemos aquí arriba la ecuación de la recta y despejando de la primera ecuación deducimos que la z vale 3 medios y de la segunda ecuación deducimos que la x vale menos 1 medio. Como tenemos que elegir un punto cualquiera, la x puede valer menos 1 medio, la y, por ejemplo, 0 y la z 3 medios. Y lo que tenemos que hacer simplemente es transformarlo con la expresión del enunciado para obtener P'. Una vez obtenido el vector P', el vector de deslizamiento será el que va desde P hasta P'. Es decir, que haciendo cabeza menos cola obtenemos el vector 0, 1 y 0.
recapitulando información, tenemos arriba del todo que la recta de giro es la que viene dada por estos dos planos. Y esa es la recta que nos ha salido como subespacio invariante. Por otro lado tenemos el ángulo de giro, que es alfa igual a pi medios. Y por último el vector de deslizamiento. Y esto es lo que configura nuestro movimiento helicoidal, es decir, la composición de un giro alrededor de la recta 3 menos 2z igual a 0 y menos 1 menos 2x igual a 0 con una amplitud alfa de pi medios compuesta con un desplazamiento de vector 0, 1, 0. Y esta es la clasificación definitiva de esta isometría. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.